viví en París, estudié con Foucault, con los Mire la imagen que tenía aquí preparada para usted. Bueno, mira, Michel Foucault. He almorzado con él muchas veces, era muy amigo del amante de pareja que tenía, que había venido de Túnez. Y con Foucault pasamos prácticamente un año viéndonos todas las semanas, ¿no? Asistía a 2 seminarios de él, almorzaba con él. Me acuerdo que la primera vez, yo sabía quién era porque en el año 68 se le publicado en siglo XXI la traducción al castellano de Las palabras y las cosas, que era uno de los libros más míticos de Foucault, probablemente uno de los más interesantes, por lo menos de la primera época, lo que él llama la arqueología del saber. Después se pasó a la genealogía del poder. Y en esa época yo había leído La locura en la época clásica, había leído Enfermedad mental y psicología, había leído Nacimiento de la clínica. Y nada, estaba leyendo Las palabras y las cosas y me lo encuentro a Foucault en Vincennes ahí en enero del 69, ¿no? Que cuando uno le pone cara, bueno, a mí me ha pasado con usted, yo a usted le he leído mucho y le he escuchado y al ponerle cara... No, bueno, pero Foucault era un fuera de serie, ¿no? Era para muy mayores. Entonces yo me acuerdo que me lo vi ahí con esa pelada que me estás mostrando acá en la imagen, ¿no? Y me acerqué a él, porque yo estaba haciendo un curso con un amigo de él que se llama François Dagonier, y le dije, miren, el profesor Dagonier nos pidió que buscáramos la definición, la palabra definición generativa en Spinoza. ¿Usted me puede ayudar? ¿Cómo no? Entonces él fue, sacó, porque teníamos OpenStax, libros abiertos ahí en Vincennes, y se acercó y me dijo, bueno, puede venir acá, puede venir allá. Y después, no amigos, nunca fuimos amigos, pero sí éramos muy compinches. Entonces yo iba a sus clases todas las semanas, 2 veces, y era una persona excepcional. Es una de las pocas personas que hablaba tan interesante como escribía, y escribía de una manera maravillosa. En general, es verdad que no, hay quien habla bien y no escribe, o al revés, sí, pero las dos cosas es muy difícil que... Y aparte él escribía tan bien, porque era un estilo ensayístico, literario, de altísimo vuelo, ¿no? Con referencias y tenía todos unos innuendos, un juego de lenguaje, tanto en francés como en las traducciones en castellano, en las palabras y las cosas. Empieza con toda esa referencia a Borges, ¿no? La enciclopedia de Borges, y termina con esa idea de que el hombre va a ser borrado de la faz de la tierra, ¿no? Como una estatua de arena barrida por el mar, que uno se queda así, Y bueno, él fue, yo creo que él fue, me influenció mucho en el sentido de eso de, por un lado, no tener discípulos, porque él no tuvo ningún discípulo, y por otro lado, esto de ir abriendo permanentemente áreas, o que hoy las llamaríamos antidisciplinarias, no se decía en esa época, pero él tenía una mirada muy especial, o sea, él inventaba objetos permanentemente. Era un pensador, básicamente, ¿no? Un sabio. Sí, hoy diríamos un diseñador de experiencias intelectuales. Porque él era muy abstracto aunque él se metió con las prisiones, se metió con el panóptico, pero no tenía, él era por sus características de personalidad, ¿no? Que no lo sabíamos en esa época, nosotros no sabíamos que él era en esa época un hedonista, era una persona que se sumergía en los antros homosexuales de la Castro Street en San Francisco, bueno, ahí fue donde se contagió, ¿no? Pero que tenía una vida, eso en una de las muchas biografías que hay, una en particular de Michael Lewis, que habla, digamos, de la intensidad. O sea, esa intensidad que el tipo notabas en su obra, la tenías en su personalidad, pero esa no la mostraba él en público, esa la reservaba él, ¿no? Un amante de Japón, un tipo que viajaba como loco, pero un tipo de una intensidad increíble. Entonces yo creo que todas esas cosas, ¿no? Lo antidisciplinario, lo intensivo, lo exploratorio, lo creador de nuevas conexiones, muy en la línea esa de Bateson, la pota que conecta, ¿no? Bueno, Foucault conectaba cosas insólitas. Así que en ese sentido creo que sí, fue una gran marca. De hecho, sigue de actualidad, se le sigue citando hoy en día, pese a que las publicaciones sabe que, no sé bien por qué, pero penalizan que se citen libros que tengan más de 10 años. Sí, bueno, son todos esos ritos absurdos. No, de hecho se acaba de encontrar un manuscrito que estaba perdido de él, porque hace unos cuantos años salieron las obras completas, ¿no? Las armaron en varias, están traducidas al castellano, creo que las sacó País 2 en castellano. Y él, bueno, ahora salió una obra manuscrita de él. Pero claro, digamos, es un hombre de otra época, ¿no? Porque él muere en el 84. Cuando uno ve las biografías, esas cosas, se entera que
bueno, que él se formó en la Escuela Normal Superior, que en el primer examen no pasó, que los compañeros eran toda esta gente conocida, que eran Merleau-Ponty, Sartre, toda esta gente, ¿no? Bueno, era una atmósfera intelectual de grandes personajes que ahora ya no existe. Y él personalmente era una persona muy generosa, era una persona que desde su distancia enorme, porque yo cuando lo conocí, él tendría 50 había cumplido 50 años en esa época. O sea que me llevaba más de 30 y pico de años. Y sin embargo no tuvo ningún empacho en traer, era más un juego, ¿no? Traer el libro de Spinoza, buscar la referencia. Y después almorzamos muchas veces juntos.